Mucho antes de que fuera tragado por el vientre del gran pez, mucho antes de las tormentas y los gritos de los marineros, nació un niño bajo un cielo desgarrado por relámpagos. Su nombre, Jonás, hijo de Amitai. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Nació en Gat-Hefer, una pequeña aldea al norte de Israel, donde los campos olían a trigo y el viento traía ecos antiguos. Pero su nacimiento no fue como los demás. Aquella noche, un trueno rompió el firmamento, y una gran nube se posó sobre la casa de su padre. Los ancianos del pueblo decían que eso solo ocurría cuando Dios marcaba a un alma con un destino mayor que su vida. Su madre, pálida por el esfuerzo, lo sostuvo en brazos y dijo: «Será como una paloma entre tempestades, o como una tormenta en el cielo de los hombres». Desde niño, Jonás escuchaba voces en los vientos. Se quedaba solo en los campos, mirando las nubes moverse como ejércitos celestiales. Tenía una mirada penetrante, como si ya supiera secretos que el mundo aún no había descubierto. Amitai, su padre, era un hombre justo. Le enseñó la Torá, lo crió con temor de Dios y le contaba las historias de los profetas. Pero incluso él notaba que algo inusual ardía dentro de su hijo. Mientras otros niños corrían y reían, Jonás se quedaba quieto, mirando al horizonte como si esperara una orden que aún no había llegado. Un día, cuando Jonás tenía apenas 12 años, un anciano profeta errante pasó por el pueblo y al verlo exclamó: «Este niño, este será llamado a hablar donde nadie quiere escuchar. Su voz se alzará contra ciudades enteras». Amitai sintió un escalofrío, porque los profetas, aunque honrados, eran perseguidos, incomprendidos, y muchas veces, solitarios. Pero Jonás, sin entender del todo su destino, comenzó a tener sueños. Veía ciudades en ruinas, monstruos del abismo, y un trono envuelto en fuego. Era joven, pero el llamado ya resonaba en su alma. Y así comienza la historia del profeta más rebelde de todos, del hombre que huyó de Dios, pero no pudo huir de sí mismo. Pasaron los años, y Jonás creció en sabiduría, pero también en temor. A los 30, su rostro era severo, su barba negra y rizada, su mirada cargada de pensamientos que no compartía con nadie. Ya no soñaba con juegos ni con la vida sencilla de los labriegos. Sus noches eran atormentadas por visiones de ciudades oscuras y voces que tronaban desde el cielo. Entonces, una mañana, mientras oraba solo en el monte, la voz descendió. Era como fuego que no quema, como trueno que retumba en el alma. «Levántate, Jonás, y ve a Nínive, la gran ciudad. Proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Jonás cayó al suelo, temblando. Nínive, la capital del imperio asirio. Una ciudad pagana, cruel, famosa por empalar a sus enemigos y arrancarles la piel como trofeos. ¿Dios lo enviaba allí? ¿A él, solo? ¿A predicar arrepentimiento a una nación que ni conocía el nombre de Israel? Su corazón se llenó de miedo, de duda. ¿Y si me matan? ¿Y si se burlan de ti, Señor? ¿Y si no quieren cambiar? En vez de obedecer, Jonás huyó. Descendió rápidamente hasta la costa, al puerto de Jope, con la túnica recogida y la mirada baja, como un fugitivo. No le habló a nadie. Buscó el primer barco que saliera en dirección opuesta a Nínive. ¿A dónde va este navío?, preguntó al capitán. «A Tarsis, al otro lado del mundo». Jonás pagó sin regatear y subió. No miró atrás. Creía que podía huir de la misión, pero no sabía que uno no puede esconderse del Dios que hizo los mares. Mientras el barco se alejaba del puerto y las olas comenzaban a agitarse, el cielo detrás de él empezaba a cambiar. Un viento oscuro se levantaba en el horizonte, como si el mismo Dios estuviera preparando una tormenta. Y en el vientre del barco, Jonás se recostó y durmió, como si al cerrar los ojos pudiera apagar el mandato divino. Pero el cielo no olvida.
Y el mar tampoco perdona. Las velas del barco crujían como si fueran a desgarrarse. Las olas se alzaban como montañas, y el viento silbaba con furia, golpeando la madera con puños invisibles. La tripulación gritaba, lanzando barriles por la borda para aligerar el peso. El capitán, con el rostro mojado por la lluvia, gritaba órdenes que nadie podía oír. Era como si los dioses del mar hubieran despertado en ira. Y allí abajo, en la bodega, Jonás dormía. «Levántate, dormilón», le gritó el capitán sacudiéndolo, «ruega a tu Dios, quizás tenga compasión y no muramos». Jonás se incorporó, aturdido por el estruendo. Sabía, en lo profundo de su alma, sabía, esa tormenta no era natural, era para él. Subió a cubierta, y los marineros, desesperados, habían echado suertes para saber quién era el causante de tal desgracia. Y la suerte cayó sobre él. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho?» Jonás tragó saliva. Y confesó: «Soy hebreo. Y sirvo al Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él». Los marineros palidecieron. «¿Huyes de tu Dios en su propio océano?» Entonces, el mar rugió con más fuerza. Las cuerdas se rompían. Las velas se desgarraban. El barco crujía como si fuera a partirse en dos. «Echadme al mar», clamó Jonás, «es la única forma de calmar esta tormenta, esta furia es por mí». Los marineros dudaron, pero no tenían otra opción. Oraron con temor al Dios de Jonás. «Oh Señor, no nos culpes por la vida de este hombre, porque es tu voluntad». Y lo arrojaron al abismo. El cuerpo de Jonás cayó entre las olas negras. Y en ese instante, la tormenta cesó. Todo quedó en un silencio aterrador. El cielo se abrió, el mar se calmó, y los marineros temblaron ante aquel Dios invisible que hablaba con tormentas. Pero Jonás no murió, porque desde las profundidades, un ser gigantesco emergió. Un pez colosal, más grande que un navío, con ojos como espejos del abismo, lo tragó en un instante. Y en la oscuridad de su vientre, Jonás abrió los ojos. No había agua, solo sombra, humedad, y el sonido de su propia respiración. Silencio. Oscuridad. El cuerpo de Jonás flotaba en un mundo sin tiempo, rodeado de humedad, ácidos y ecos de su propia alma. Estaba vivo, pero no en la tierra de los vivos. Allí, en el vientre del gran pez, comenzó su verdadero descenso. Los muros del estómago latían a su alrededor como una prisión viva. Restos de algas y huesos de criaturas marinas se deshacían en la penumbra. Jonás no podía distinguir el día de la noche, pero sabía que estaba en el Seol, el lugar más bajo, donde los hombres enfrentan su verdad. Pasó el primer día en silencio, con la mente en blanco. Pasó el segundo con el corazón en guerra. Pero el tercer día, oró. Su voz temblaba, pero cada palabra era un puñal directo al cielo. «Desde mi angustia clamé a ti, oh Señor. Y tú me respondiste. Desde el seno del Seol grité. Y tú oíste mi voz». Su alma se quebraba. Reconocía su rebeldía, su miedo, su orgullo. «Me arrojaste a lo profundo, al corazón del mar. Y las corrientes me rodearon. Las aguas me cubrieron hasta el alma. Pero tú, Señor, levantaste mi vida de la fosa». Jonás se rindió, no a la muerte, sino a la voluntad de Dios. Y en ese momento, las paredes del pez comenzaron a temblar. Un calor profundo lo rodeó. El monstruo marino nadó hacia la costa a una velocidad sobrenatural, guiado por el mandato del Altísimo. Las olas se alzaron, y con un último rugido del abismo, el pez vomitó a Jonás sobre la orilla. Allí quedó el profeta, cubierto de algas, temblando, jadeando, con los ojos rojos de tanto llorar. La arena pegada a su rostro, el sol quemando su piel. Y entonces escuchó, por segunda vez, la misma voz. «Levántate, Jonás. Ve a Nínive,
y proclama el mensaje que yo te daré. Ya no hubo protesta, ni excusa, ni huida, solo obediencia. El profeta rebelde se levantó y comenzó a caminar hacia la ciudad maldita. Nínive, una ciudad tan vasta que se tardaba 3 días en recorrerla de un extremo a otro. Murallas altísimas como montañas, torres con estandartes ensangrentados, templos dedicados a dioses sin rostro. Era el orgullo de Asiria, la capital del terror. En sus calles desfilaban soldados tatuados con calaveras, esclavos encadenados y sacerdotes que ofrecían fuego a ídolos tallados en oro. Y allí llegó Jonás, descalzo, polvoriento, con la piel curtida por el sol y los ojos encendidos por algo que ningún hombre podía explicar. No traía espada, no traía escolta, solo traía una palabra del cielo. Y comenzó a caminar por sus calles. Nínive será destruida en 40 días. Clamaba: el juicio de Dios viene sobre vosotros. Vuestros pecados han subido como hedor ante el trono del Altísimo. Los comerciantes se detenían. Los mendigos escuchaban. Los soldados fruncían el ceño. La voz de Jonás resonaba como un trueno que no tenía eco humano. Al principio lo miraron como a un loco. Pero algo en su tono, una mezcla de dolor, furia y verdad, quebró los corazones más endurecidos. El rumor llegó hasta el palacio real. El mismo rey de Nínive, un tirano implacable, descendió de su trono, se quitó el manto de púrpura y se cubrió de cilicio, símbolo de humillación. Ordenó que nadie comiera ni bebiera, ni humanos ni animales, y que todos clamasen a Dios con ayuno y lágrimas. ¿Quién sabe?, dijo el rey. Tal vez Dios se arrepienta y aparte su ira, y no perezcamos. Y así, la ciudad más sangrienta del mundo, se quebró. Desde las chozas más pobres hasta las columnas del palacio, un clamor de arrepentimiento subió al cielo. Lágrimas, cenizas, oraciones. Los ídolos fueron derribados. Las armas fueron guardadas. Los templos se vaciaron. Y en lo alto, en lo invisible, el corazón de Dios se conmovió. El juicio se detuvo. La destrucción fue suspendida. El infierno se detuvo, por la palabra de un solo profeta. Pero Jonás, lejos de alegrarse, se enfureció. La ciudad se salvó. El juicio no cayó. Y Jonás se enfureció como un fuego encerrado. Se alejó de Nínive, salió al este de la ciudad y se sentó, jadeando, bajo un sol implacable. Hizo una choza débil de ramas secas y se quedó allí, mirando la ciudad desde lejos, esperando, quizás aún, que cayera fuego del cielo. Sabía que harías esto. Gritó Jonás al cielo. Sabía que eres compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso huí a Tarsis. Sus ojos estaban encendidos, pero no por orgullo, sino por dolor. ¿De qué sirve hablar en tu nombre, si perdonas a los malvados? Mejor quítame la vida, Señor, más me vale morir que ver esto. Y Dios, con la ternura de un padre paciente, le respondió desde el silencio. ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás no respondió. El sol caía como plomo derretido sobre su cabeza. Entonces, Dios hizo crecer milagrosamente una planta frondosa sobre su choza. Un ricino, de hojas grandes, verdes, que cubrieron su rostro y le dieron sombra. Jonás, por primera vez, se calmó. Se sintió agradecido por la sombra, por ese respiro. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano. Y el gusano mordió la raíz. Y la planta murió. El sol volvió con furia. El viento del este azotó la piel reseca de Jonás. La sombra desapareció. El profeta, deshidratado, volvió a clamar. Es mejor morir que vivir así. Y entonces, Dios habló de nuevo. Tú te compadeciste de una planta que no sembraste ni hiciste crecer, y que vivió solo un día. Y yo no habría de compadecerme de Nínive, la gran ciudad,
donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales. El silencio fue absoluto. El profeta no respondió, porque en ese momento comprendió. La justicia de Dios no es como la de los hombres. Su compasión, más alta que los cielos. Su amor, tan inmenso como el mar que lo había tragado. Y Jonás, el rebelde, el fugitivo, el furioso, se quedó solo bajo el cielo, mirando la ciudad que no fue destruida, y comprendiendo, por fin, al Dios que salva. Jonás descendió de la colina con pasos lentos. Nínive había quedado atrás, viva y agradecida. Nadie lo aclamó. Nadie levantó altares en su honor. Pero por sus labios, la muerte fue detenida. Él no buscaba reconocimiento. Solo comprensión. Regresó caminando durante semanas, atravesando desiertos silenciosos, montañas sin nombre, aldeas que no conocían su historia. Llevaba consigo solo un bastón, un manto gastado y un corazón herido, cicatrizado por la misericordia de Dios. Volvió a Israel, al mismo valle donde había nacido. Los niños ya no lo conocían. Sus amigos eran ancianos. Su madre había muerto. Pero los campos aún olían a cebada. Las olas aún rompían en la distancia. Allí, en las afueras de Gat-Hefer, construyó una pequeña casa de piedra. Plantó un jardín. Y cada tarde, se sentaba bajo un árbol de granadas, mirando el atardecer con ojos profundos. La gente comenzó a buscarlo. «¿Eres tú, Jonás, el que fue tragado por el pez? ¿Es cierto que viste la ciudad de los asirios arrepentirse? ¿Qué te dijo Dios, al final?» Él respondía con pocas palabras, pero con una voz que no temblaba más. Dios es justo, pero su justicia nace del amor. Y su amor no tiene frontera, ni nación, ni enemigo. Los niños se sentaban a escucharlo. Los ancianos le traían pan. Y cada año, en el mes de Tisrei, Jonás caminaba solo hacia la cima del monte cercano y allí levantaba un altar. No para pedir, sino para dar gracias. Gracias por no ser destruido. Gracias por haber sido enviado. Gracias por haber sido perdonado. Su cabello se volvió blanco. Su cuerpo, lento. Pero su alma, por fin estaba en paz. Fue una noche tranquila. La luna brillaba sobre los campos de Israel, y una suave brisa movía las ramas del granado bajo el cual Jonás solía descansar. Tenía más de 70 años. Su andar era lento, su espalda encorvada, pero su mirada aún contenía el fuego del que había visto el interior de un monstruo marino, y la misericordia de un Dios más grande que el juicio. Ese día, se levantó temprano. Regó su jardín. Compartió pan con unos niños que venían a escucharlo. Luego, subió la colina donde siempre oraba. Allí, bajo el cielo abierto, extendió sus manos. No pidió nada. Solo habló con su Creador como un hijo que, por fin, había entendido a su padre. Fuiste paciente conmigo cuando yo no lo merecía. Me salvaste cuando yo prefería morir. Me usaste, a pesar de mi terquedad. Y enseñaste a este corazón endurecido, a amar como tú amas. El viento sopló una última vez sobre su rostro. Cerró los ojos. Y partió en paz. Murió en soledad, pero no en el olvido. Los pastores que lo conocían encontraron su cuerpo junto al altar, con una rama de granado sobre su pecho. Lo enterraron allí mismo, bajo piedras blancas, mirando al este. Y con los años, su tumba se volvió un lugar de peregrinación. Los profetas hablaban de él. Los sabios contaban su historia a los niños. El profeta que fue tragado por un pez, que discutió con Dios, que no entendía el amor, hasta que lo vivió en carne viva. Y siglos después, otro profeta mayor se levantaría en Galilea, y diría: esta generación no recibirá otra señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra.
El eco de su vida alcanzó incluso los labios del Mesías. Pasaron los siglos. Israel cayó y fue levantado. Reyes gobernaron y desaparecieron. Profetas vinieron, y también murieron. Pero la historia de Jonás nunca se apagó. Los rabinos la contaban en las sinagogas, los padres la repetían en las noches de fiesta, y los niños preguntaban: ¿de verdad estuvo vivo dentro de un pez? ¿Y por qué no quería salvar a Nínive? Y entonces llegó Jesús de Nazaret. Y en medio de una generación que pedía señales, milagros, demostraciones, Él dijo con voz firme: esta generación perversa demanda señal, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Los escribas se miraron, confundidos. Pero Jesús continuó: porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El significado era claro para los que tenían oídos. Jonás había descendido al abismo, y resurgido por mandato divino. Jesús también descendería, a la cruz, a la tumba, al centro mismo del dolor humano, y volvería a levantarse por amor, no por enojo. Y así, el profeta rebelde, el fugitivo, el quebrado, se convirtió en símbolo del Redentor. Jonás no fue perfecto. Se resistió. Se enojó. Se quebró. Pero en su debilidad, Dios mostró su poder. Y su historia fue escrita no solo en los rollos antiguos, sino en el corazón del Evangelio. Jonás murió en silencio. No fundó una escuela. No escribió un libro. No dejó descendencia conocida. Pero su historia no murió con él. Vivió en las noches de tormenta, cuando los marineros contaban su nombre como protección sobre las olas. Vivió en los labios de los humildes, que sabían que Dios podía levantar incluso al más terco para cumplir su propósito. Vivió en cada arrepentido que, como Nínive, clamó desde la ruina y fue oído. Y sobre todo, vivió en el corazón de la promesa, que no hay cueva tan profunda, ni pecado tan oscuro, ni huida tan lejana, que Dios no pueda alcanzar con su voz. Jonás fue el profeta que discutió con el cielo, el que cayó al mar por desobedecer, y que fue devuelto a la orilla por la gracia. Fue testigo de una ciudad entera quebrándose ante la compasión divina. Y aunque no entendió todo en vida, su historia se convirtió en señal de lo más grande, la resurrección del amor eterno. Hoy, su tumba sigue perdida entre montes y vientos, pero su voz sigue viva. Y cuando un hombre se arrodilla, cuando una nación se vuelve, cuando un corazón se quebranta, el eco de Jonás resuena. La salvación es del Señor. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.